En el corazón de Portugal, en un prado silencioso bañado por la luz del mediodía, 3 niños pastores se encontraron con lo eterno. Era 1917 y el cielo habló. Lo que se les reveló cambiaría el rumbo de la historia. Visiones de fuego y sufrimiento, advertencias de guerras y persecuciones, un camino de sangre marcado por el dolor y, sin embargo, una promesa luminosa. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Qué vieron realmente los niños de Fátima? ¿Qué significaban esos mensajes celestiales? En este video, desvelaremos los 3 secretos de Fátima y los enlazaremos con los grandes acontecimientos que sacudieron al mundo en el siglo XX. Esta no es una historia antigua. Es un mensaje vivo. Un llamado urgente que todavía resuena, para ti, para mí, para todos. Te invito a quedarte hasta el final para que lo descubramos juntos y no olvides compartir el video, dejar tus comentarios, darnos una manito arriba y suscribirte al canal. Así que comencemos. En el año de 1917, en una aldea humilde de Portugal llamada Fátima, 3 niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, vivieron un encuentro celestial que cambiaría la historia de la humanidad. Era el 13 de julio, y el sol se derramaba sobre la cova da Iria. Mientras los niños rezaban el rosario, una luz más brillante que el día se posó sobre la encina. La Virgen María apareció, envuelta en un resplandor celestial, y con voz serena les dijo: «Hoy quiero mostrarles algo que los entristecerá, pero que es necesario para que el mundo cambie». Entonces, abrió sus manos, y los niños vieron el primer secreto. La visión del infierno. Durante la aparición del 13 de julio de 1917, la Virgen les mostró a los niños una visión aterradora del infierno. Lucía lo describió así: «Vimos un gran mar de fuego que parecía estar bajo la tierra. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas en forma humana, como brasas transparentes y negras o bronceadas, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que salían de dentro de ellas mismas, junto con nubes de humo, cayendo de todos lados». Los niños quedaron profundamente impactados. La Virgen les dijo con ternura y tristeza: «¿Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón». Este secreto se considera un llamado urgente a la conversión y a la penitencia, así como a la oración por los pecadores. Lucía describió así aquel instante: «Vimos un mar de fuego. Demonios y almas humanas flotaban como brasas, entre gritos de desesperación. Era un espectáculo espantoso. Los rostros de los niños se llenaron de horror. Fue un llamado urgente a la conversión, al rezo del rosario y a la reparación por los pecadores». Aún temblando, los niños escucharon entonces el segundo secreto. Segundo secreto. Profecía sobre el siglo XX y la devoción al Inmaculado Corazón. También en julio de 1917, la Virgen reveló un segundo mensaje, de carácter más profético. «Si se hace lo que os voy a decir, muchas almas se salvarán y habrá paz. La guerra va a terminar, Primera Guerra Mundial, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor durante el pontificado de Pío XI». Esta parte del mensaje profetizó con precisión la Segunda Guerra Mundial, que comenzó durante el pontificado de Pío XI, aunque oficialmente estalló bajo Pío XII. Hitler tomó poder y empezó la agresión desde 1933, mientras aún vivía Pío XI. Luego vino una petición: «Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia». Se refiere aquí a la expansión del comunismo ateo y a las persecuciones religiosas del siglo XX.
El mensaje insiste en la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, cosa que se cumplió más tarde, según varios papas, especialmente con la consagración hecha por San Juan Pablo II en 1984. La Virgen prosiguió: la guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Tercer secreto, una visión simbólica de martirio y persecución. Este fue el secreto más esperado y el que causó mayor controversia. Fue escrito por Sor Lucía en 1944, por orden eclesiástica, y se mantuvo en secreto hasta el año 2000, cuando fue revelado oficialmente por el Vaticano. La visión describe una escena muy simbólica. Vimos a un obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subían una montaña empinada, al tope de la cual había una gran cruz de troncos toscos. Antes de llegar a ella, el Papa atravesó una gran ciudad medio en ruinas y orando por las almas de los muertos. Fue asesinado por un grupo de soldados, junto con otros obispos, sacerdotes y laicos. Esta visión ha sido interpretada por el Vaticano como una representación del sufrimiento de la Iglesia en el siglo XX, en particular los mártires de la fe, y el atentado contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, justamente en el aniversario de la primera aparición de Fátima. Sor Lucía confirmó que esta visión no contenía palabras de la Virgen, sino que era una visión simbólica que debía interpretarse con discernimiento. Pasaron los años. Lucía, ya se había ordenado como monja carmelita, recibió una última orden: escribir el tercer secreto, el más resguardado de todos. Lo hizo en 1944, con manos temblorosas y el alma estremecida. El contenido se mantuvo en secreto por más de medio siglo. Finalmente, en el año 2000, el Vaticano lo reveló al mundo. El Papa Juan Pablo II reconoció esa visión como una imagen de lo que él mismo vivió el 13 de mayo de 1981, cuando fue víctima de un atentado, justamente el día del aniversario de la primera aparición en Fátima. A continuación, veamos cómo se entretejen cada uno de los tres secretos de Fátima con los momentos históricos correspondientes, solo aquellos secretos que ya se han cumplido, es decir, los secretos consumados. Esta conexión se basa en documentos oficiales de la Iglesia, testimonios de Sor Lucía y análisis históricos aceptados. Primer secreto, la visión del infierno, cumplimiento espiritual, constante. El primer secreto no señala un hecho histórico concreto, sino una realidad sobrenatural y permanente, el infierno. No obstante, tiene un fuerte vínculo con la llamada a la penitencia y a la conversión, como reacción ante el pecado del mundo. Su importancia se magnifica al comprender el contexto. El siglo XX. El más sangriento de la historia humana, con 2 guerras mundiales, genocidios, totalitarismos y persecuciones religiosas. Este secreto inspiró la difusión de la devoción al Inmaculado Corazón de María, como vía de salvación para las almas y protección contra la perdición eterna. La oración del Rosario, especialmente pedida por la Virgen, se expandió de forma mundial tras estas apariciones. Segundo secreto. Rusia, guerras y el Inmaculado Corazón. Cumplimientos principales. 1. Anuncio del fin de la Primera Guerra Mundial. La Virgen dijo: la guerra va a terminar. La Primera Guerra Mundial finalizó en noviembre de 1918, justo un año después de las apariciones. 2. Anuncio de una guerra peor bajo el pontificado de Pío XI. Pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor durante el pontificado de Pío XI. Aunque oficialmente la Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 bajo Pío XII, Hitler tomó el poder en Alemania en 1933 e invadió Austria en 1938. Todo durante el pontificado de Pío XI, cumpliendo así con exactitud la profecía. 3. Petición de la consagración de Rusia.
Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. En 1929, la Virgen se aparece de nuevo a Sor Lucía y pide oficialmente dicha consagración. 4. Difusión de los errores de Rusia. Si no se atienden mis deseos, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. La revolución bolchevique en 1917 dio paso al régimen comunista soviético, que se extendió por Europa del Este, China, Corea, Cuba y otras partes del mundo, promoviendo el ateísmo de Estado, la persecución religiosa y la negación de la dignidad humana. 5. La consagración de Rusia y la caída del comunismo. El 25 de marzo de 1984, el Papa Juan Pablo II, en unión con todos los obispos del mundo, consagró el mundo y de modo especial a Rusia al Inmaculado Corazón. En 1989, el muro de Berlín cayó, y con él comenzó el derrumbe del bloque soviético sin derramamiento de sangre, un hecho histórico inesperado. Muchos teólogos y fieles ven esto como el cumplimiento de la promesa de conversión y paz tras la consagración. Tercer secreto. El martirio de la Iglesia y del Papa. Este tiene un cumplimiento simbólico, debido a que el mensaje fue escrito en 1944 y revelado públicamente en el año 2000. El Vaticano ha interpretado este secreto como una visión profética del sufrimiento de la Iglesia en el siglo XX y en especial del atentado contra el Papa Juan Pablo II. Los hechos clave fueron: 1. Atentado del 13 de mayo de 1981. Juan Pablo II fue disparado en la plaza de San Pedro, el mismo día del aniversario de la primera aparición de Fátima. El Papa sobrevivió y atribuyó su salvación a la intervención de la Virgen de Fátima. Una mano disparó, otra mano guió la bala. La bala fue posteriormente colocada en la corona de la imagen de la Virgen de Fátima en el santuario. 2. Sufrimiento y martirio de los cristianos. A lo largo del siglo XX, millones de cristianos fueron martirizados bajo regímenes totalitarios, comunistas en la URSS y China, nazis, y más recientemente, en regiones de África y Medio Oriente. El obispo vestido de blanco que cae abatido simboliza tanto al Papa como a la Iglesia entera, que camina por el mundo herido, pero perseverante, hasta alcanzar la cruz. Aunque los tres secretos contienen dolor y advertencia, todos apuntan hacia un final glorioso. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Este triunfo no es solo histórico o geopolítico, sino espiritual y universal, la conversión de los corazones, el retorno a Dios y la victoria del amor sobre el pecado. El cielo no habla en vano. Lo que comenzó como una aparición en un rincón olvidado de Portugal, se convirtió en un eco divino que recorrió el siglo más convulso de la humanidad. Las guerras estallaron, los regímenes cayeron, y los mártires dieron testimonio, tal como la Virgen lo advirtió en Fátima. Pero su mensaje no fue solo advertencia. Fue una invitación a rezar, a confiar, a volver el corazón a Dios. Porque, aunque el infierno fue mostrado, también lo fue el camino de salvación. Hoy, más de un siglo después, el mundo sigue al borde del abismo. Y la pregunta permanece: ¿hemos escuchado el llamado? Fátima no es un recuerdo. Es una profecía en movimiento. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Ese por fin depende, también, de ti.